Vamos a Juan capítulo 10. Venimos explorando un poquito el Evangelio de Juan dentro del contexto de la lectura en armonía de los Evangelios, donde nos encontramos a un Jesús en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Acuérdense, es este momento de una de las fiestas más importantes que tenía el pueblo judío. El pueblo judío tenía tres fiestas importantes que las venimos repasando. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Cuál era la más importante? Es Pesaj, que es Pascua. Después teníamos la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta donde se conmemoraba la caminata, claro, del pueblo en el desierto. Y nos falta una fiesta importante. ¿Cuál era? Importante para la iglesia, Pentecostés, que es la de las cosechas. Tenían varios nombres: cosechas de la semana. En hebreo era Shavuot, de las primicias. Tenía varios nombres. Eh, el significado original de la fiesta de Shavuot, de las primicias, de las cosechas o de las semanas o Pentecostés, eh, tenía originalmente la idea de que se presentaban las primeras cosechas para Dios. Después esa fiesta fue no reemplazada, pero sucedió para esa fecha un hecho muy importante, que fue: Dios le da los 10 mandamientos al pueblo, Dios le da la ley a través de Moisés al pueblo. Entonces se comenzó a conmemorar en esa fiesta, para la fiesta de las semanas o Pentecostés, cuando Dios le da la ley, los 10 mandamientos al pueblo. Hasta el día de hoy los judíos ellos siguen festejando estas fiestas. Son una de las fiestas más importantes, junto con el Día de Perdón, junto con el Año Nuevo. Siguen festejando la fiesta de los tabernáculos, por ejemplo. Siguen comprando sus cabañitas, sus casitas, que las arman en el patio de la casa o en la terraza de la casa. Siguen haciendo la fiesta de Pentecostés. Y ellos en la fiesta de Pentecostés celebran cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. Pero hoy, para volver al estudio que estamos haciendo hace varios miércoles, estamos en el tiempo del año de la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque estamos viviendo en el contexto social que nos marcan los evangelios, un tiempo convulsionado para el judío del primer siglo. ¿Por qué? Porque era un pueblo que venía oprimido desde varios aspectos. Había una opresión económica, porque eh, primero ellos tenían que responder a un rey. En segundo lugar tenían que responder a un imperio que estaba sobre ese rey. Entonces, ustedes imaginan la carga impositiva que venía sobre las personas: el pagar impuestos para sostener al rey y todo su séquito, y pagar impuestos para sostener a Roma. Entonces, era importante cómo era sojuzgado, cómo vivía bajo dominio el judío del primer siglo. A eso también se sumaba una opresión religiosa. La ley de Moisés era una legislación muy demandante de las personas en cuanto a las tareas que tenían que cumplir. Y para eso, los religiosos, las autoridades religiosas, demandaban del pueblo ciega obediencia. Y también había que sostener todo el sistema religioso y sacrificial judío de ese tiempo. Entonces el pueblo también tenía que presentar sus ofrendas y pagar sus impuestos, por ejemplo, al templo de Jerusalén. En medio de esta opresión que vive el pueblo, había una esperanza. Esa esperanza estaba sostenida por la figura del Mesías. La figura del Mesías era el personaje, la persona que iba a venir a liberar al pueblo de toda esa opresión que estaba viviendo. Entonces, el Mesías, como es presentado en diferentes profetas, como sobre todo Ezequiel, en Daniel,
es un Mesías victorioso, un Mesías que viene a poner el orden tanto por la fuerza y de esa manera restaurar el reino de Israel. Cuando se habla del reino de Israel, se habla del reino davídico, es decir, del reino del rey David y su hijo Salomón, que fue un reino próspero, un reino que creció en sus fronteras, que creció en cuanto al desarrollo económico y cultural, y siempre añoró el pueblo judío volver a esa etapa, volver a ese periodo. Nunca pudo, pero siempre añoró. Y la figura del Mesías, aún hoy, al siglo XXI, año 2025, sigue siendo exactamente el mismo. El deseo de que venga el Mesías y que sea restaurado el reino de Israel. Ellos sueñan, por ejemplo, con que se construya el tercer templo. ¿Vieron ahí en Jerusalén donde está ese domo dorado? Ese es un monumento, no es una mezquita, es un monumento, es el domo de la roca, que desde ahí dicen ascendió a los cielos Mahoma. ¿eh? Eh, entonces, en ese lugar es donde estaba antes el templo de Jerusalén, y dicen los judíos va a tener que ser construido el tercer templo, que el tercer templo es el templo que va a anticipar la venida del Mesías. Entonces, para ellos la construcción de eso significa que ya viene el Mesías. Ellos siguen añorando la venida del Mesías como un Mesías que va a librarlos de todo tipo de esclavitud y todo tipo de persecución. Entonces, en este contexto estamos leyendo estos capítulos del Evangelio de Juan, donde tenemos un pueblo oprimido que busca descompresión de esa opresión que sienten a través de la irrupción del Mesías, y Jesús comienza a ser presionado por su familia, por sus seguidores y por los mismos religiosos para que Él se manifieste con ese ideal de Mesías victorioso. Y esta presión y esta presión se va a hacer muy fuerte justamente en estas festividades. ¿Por qué? Porque hay mucha gente. Entonces es el momento ideal para que Jesús se muestre y se revele como Mesías. Entonces arrancamos nosotros ahí, creo que fue capítulo 8 o capítulo 7 de Juan, eh, donde su familia, sus hermanos, le dicen a Jesús, Jesús, este es el momento para que vos te des a conocer como el Mesías. Aprovechá que está esta fiesta, donde hay muchísima gente, en la fiesta de los tabernáculos, y de esa manera tus seguidores puedan alzarse en el poder y reinstalar el reino davídico. Entonces, en medio de este contexto de mucha presión que siente Jesús y que van a sentir sus seguidores, Jesús da una serie de enseñanzas en contra del poder opresor, en este caso en la figura del poder religioso. ¿eh? Jesús no le dijo todavía no es mi tiempo a lo que querían que se manifestara, ¿no? En ese momento. Él dijo Sí, todavía no es mi varias tiempo. veces va a decir esas cosas, pero al mismo tiempo Jesús va dejando señales, va dando señales de quién es Él. Por eso vimos hace unos miércoles atrás una de las revelaciones que Jesús hace diciendo, yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo, y lo comparaba, esa luz que él viene a traer, que la luz siempre nos remite a la claridad, a lo que está bien, a lo que es transparente, a lo que sirve de guía para el camino, a lo que evidencia lo malo, lo que está sucio. Jesús hace una comparación de él, que es la luz, con los ciegos que los están gobernando, sobre todo los ciegos religiosos. Y hablábamos el miércoles pasado, si se acuerdan, de la ceguera espiritual, cómo los líderes religiosos eran ciegos espiritualmente porque no podían ver lo que Jesús les decía. No podía ¿eh? entender. No entendían nada, no entendían nada porque ellos estaban enfrascados en sostener un sistema que ya estaba caduco. ¿eh? Era un sistema, lo que se llama el, el status quo,
que ellos tenían, los religiosos tenían, que querían mantenerlo, y para eso necesitaban tener al pueblo oprimido. Jesús denuncia eso y los compara con personas que están ciegas. Ahora Jesús va a seguir haciendo dos declaraciones muy importantes de respecto de su persona, que nos dan señales que nos muestran que Jesús comienza a perfilarse con una declaración un poco más clara de que Él es el Mesías, de que Él es el elegido, el ungido de Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 10, vamos a hablar de, de algunas alegorías, de una parábola que hace Jesús. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6 en primer lugar, y vamos a hablar de la parábola del redil. ¿Quién quiere leer Juan 1, Juan 10, del 1 al 6? Voy a tratar de leer. Dale. De cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil, el redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre y las ovejas oyen su voz. Él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero, pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él, porque no conoce la voz de gente extraña. Jesús le dijo, esta es la gloria, pero ellos, no, esta es la alegoría, pero ellos no entendieron que que les quiso decir. Bien, vamos a ver si podemos entender nosotros lo que Jesús quiso plantearle a quienes los estaba escuchando. Eh, Acá Jesús está hablando de alguien que es el pastor y de alguien que es el ladrón. Dice, el pastor entra por la puerta y sus ovejas le reconocen. El que es ladrón entra por otro lugar que no es la puerta y las ovejas no siguen a la voz extraña. Eh, Así a grandes rasgos, ¿a qué les parece a ustedes que se está refiriendo Jesús? ¿Y de quién está hablando? ¿Qué les parece a ustedes? Del diablo o de todos aquellos que van en contra de las enseñanzas de Jesús. Ujú. Ok. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea al respecto? Eso es reconocido. Ok. Siempre es importante a la hora de hacernos preguntas sobre el texto, hacer esto que estuvimos haciendo de analizar el contexto en el cual aparece ese texto. Nosotros este texto de la parábola del redil lo hemos pegado a cuando Jesús les habla a los líderes religiosos de su ceguera espiritual. Entonces, Jesús está siguiendo la misma línea y está haciendo una comparación o un paralelismo entre aquellos que son pastores legítimos y aquellos que son pastores ilegítimos. Entonces, Jesús vuelve a hablarle a los religiosos y les pone esta parábola, esta alegoría, diciéndoles, el que es el buen pastor, el que es el pastor de las ovejas, entra por la puerta, no hace falta que trepe por las paredes, entra por la puerta y sus ovejas le reconocen. Pero hay otros que no son el pastor. Esos saltan por las paredes, por los costados, y las ovejas no reconocen su voz. Jesús les está hablando a estos religiosos que tenían intereses que iban más allá de querer pastorear a las ovejas. Ahora vamos a ir avanzando en el texto y lo vamos a entender un poquito mejor. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 21. ¿Quién lo quiere leer? Una vez más, Jesús les dijo, de cierto, les digo, yo soy la puerta de las ovejas.
todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará paz. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero la se ha dañado el que no es el pastor, el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo. Y el lobo las arrebata y las. Al que es asalariado no le importa. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. No, no, hasta el 21. Así como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y yo pongo mi vida. Bueno, también tengo otras ovejas que no son de este reino. También aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para recuperar la mejor. Nadie me ama, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a remar. Este mandamiento lo recibí de mis padres. Y volvió a haber disensión entre los judíos por causa de estas palabras. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y ha perdido el juicio. ¿Por qué hacerle caso? Otros decían, estas palabras no son de un determinado. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Bien. Eh, por un lado, entonces tenemos la parábola del redil, con un concepto de que hay pastores legítimos y pastores ilegítimos del rebaño. Y por otro lado, es la declaración de Jesús presentándose él como un pastor legítimo, como el buen pastor. Pero no solo eso, él hace una declaración diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Cuál les parece a ustedes que es el significado que tiene que Jesús diga, yo soy la puerta de las ovejas? Okay. Ok, como que él es acceso. Ok, muy bien. Está bien, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Él es la puerta por cuanto Él es el acceso al Padre, Él es el acceso. Pero ¿el acceso a qué? ¿Qué dice Jesús? El que pasa por la puerta, ¿qué le va a pasar? Será salvo y entrará y saldrá Muy y bien, hallará pastos. muy bien. Hay todo en esta alegoría que utiliza Jesús del rebaño, hay todo un significado en cuanto a nosotros como ovejas pertenecientes de un rebaño, de un redil, porque el redil no es simplemente el rebaño de ovejas, el redil es el lugar de cuidado de las ovejas. Entonces utiliza esta imagen Jesús, que era muy útil para los judíos del primer siglo, de que mirá, si vos permaneces en este lugar, acá vas a estar alimentado, vas a estar cuidado, vas a estar protegido, vas a estar salvado de las acechanzas de los demás, vas a ser protegido del lobo, vas a ser protegido del oso. Pero, dice Jesús, hay otros que no son buenos pastores. ¿Quiénes son esos que no son buenos pastores? ¿Qué dice el texto? Los asalariados Asalariados. Muy bien. ¿Qué es un asalariado? por una lengua, alguien que le pagan por día por trabajo. Sí, por día o por mes, por semana. Alguien que hace las cosas por el sueldo. ¿Eh? Y uno diría, bueno, pero ¿qué está mal entonces cobrar un sueldo para hacer algo? No, el tema es
que parece que para estos pastores, que eran, lo que perseguían solamente eran que le pagaran el sueldo, nada más. Porque nos dice el texto, versículo 13, al que es asalariado no le importan las ovejas. No hace ese cuidado, no hace ese trabajo pensando en las ovejas, sino que lo hace pensando en sí mismo. Lo hace con un interés que excede el cuidado de las ovejas. ¿Está mal cobrar un sueldo por hacer algo? No, no está mal. El problema es cuando ese sueldo o ese cobro se transforma en un fin en sí mismo. ¿Eh? Eh, ¿Qué cosas? A ver, que estoy tratando de formular bien la pregunta para que se entienda, pero ¿solamente podemos reducirlo al tema del dinero? ¿El tema del interés ilegítimo? No, ¿Qué otras cosas pueden ser? El, el que cuida las ovejas todos los días está en contacto. Y esas ovejas van conociendo, van captando la voz, reconoce. Está bien, el asalariado también. El asalariado viene y cobra nada más. No, Bueno, pero acá el texto no dice que el se, asalariado también. Hay una no se diferencia. ocupa del rebaño. ¿Cuál es la diferencia entre el asalariado y el buen pastor? y la motivación son distintos. El buen pastor, sí, es pastor por las ovejas. Bien, El asalariado es pastor por el pueblo. muy bien. ¿Y en qué hecho, lo que dice acá el texto, en qué hecho se evidencia eso? Por dar la vida. Muy bien, exactamente, bien Santi también. Cuando viene el riesgo, cuando viene el peligro, lo que hace el asalariado se manda a mudar, porque no le importan las ovejas. En cambio, el buen pastor se queda ahí y da la vida por las ovejas, no importa lo que venga. ¿Eh? Hace un par de miércoles veíamos la película con los chicos de Incluidos de David, la del rey David, que antes de ser rey, él fue pastor. Y David contaba, antes de pelear con Goliat, contaba que él había puesto su vida en riesgo por sus ovejas. Había luchado en contra del oso, en contra del león. Y eso es lo que hace el buen pastor, da la vida por las ovejas. Y acá hay un tema muy importante porque nos enseña de qué manera Jesús o con qué motivación Jesús va a entregar su vida por nosotros. Que no lo va a hacer por una obligación, Él no está obligado a hacerlo. Tampoco el entregar su vida va a ser porque los demás lo van a matar, sino que hay un tema clave acá, que es, Él quiere dar su vida por nosotros. Fíjate el texto, el versículo 18. Dice, nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Esto va a ser muy importante, o debería ser importante para nosotros, para entender cuál es la motivación que tiene Jesús por nosotros. Jesús entregó su vida con el único interés de nuestra propia vida. Él no necesitaba otra cosa. Él no perseguía gloria, no perseguía honor, no perseguía fama, renombre. Yo recién les preguntaba, ¿solamente con dinero hay un interés ilegítimo? No, me decía Clemente. Y hay otras cosas también. Uno puede ser un asalariado por cuestiones de reconocimiento, por cuestiones de poder, por cuestiones de tener un lugar o tener un renombre. Bueno, Jesús no persiguió nunca absolutamente nada de eso y le enseñó a sus discípulos y a su iglesia justamente a seguir ese ejemplo. Cuando Jesús, en el momento de la última cena, les da el ejemplo, se pone una toalla en la cintura y les dice, esto que voy a hacer con ustedes, ustedes tienen que hacerlo con los demás.
Ustedes tienen que servirse unos a otros. Ustedes también en algún momento van a tener que poner su vida por las ovejas. No todos estamos llamados a morir por las ovejas, pero ¿qué significa, qué pudiera significar para nosotros poner nuestra vida por las ovejas? ¿Qué puede significar para nosotros hoy hacer eso? Identificarnos con Cristo en vez de identificarse con el mundo. Bueno, bien. Y en términos prácticos, ¿qué cosa sería para nosotros poner nuestra vida por las ovejas? Un riesgo. Correr un riesgo, muy bien. ¿Correr un riesgo por qué, Sara? Y expuesto a cualquier cosa, Buscando el bien de los demás también. buscando el bien de los demás. Persecución, matanza, tortura, lo que fuere, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros, gracias a Dios, no estamos con esos riesgos acá en Argentina. Hoy por hoy nadie nos va a torturar por ser creyente, nadie nos debería perseguir por ser creyente, nadie nos va a matar, pero a lo mejor claro, no sucede eso. O a lo mejor hay cuestiones de nuestro carácter que tenemos que dejar de lado en favor de las ovejas, de los demás, ¿no? Quizás para algunos de nosotros el jugarse por las ovejas signifique renunciar a algunas cosas personales, a intereses personales, que es lo que no hacían los asalariados. No renunciaban a cuestiones personales, sino que las ponían por sobre el interés común. Entonces, nosotros seguiríamos el ejemplo de Jesús si nosotros ponemos el interés común por sobre nuestro interés personal. Cuando buscamos el interés común, cuando nosotros, dice la Escritura, nos humillamos, Dios en su debido tiempo nos va a exaltar. Pero primero tenemos que humillarnos. Primero tenemos que buscar el favor y el bienestar del prójimo. Eso a veces es, bueno, dejo de hacer algunas cosas que a mí me gustaría estar haciendo, o ir al lugar que a mí me gustaría, y por el otro, por ahí me dedico a hacer otra cosa. ¿Se entiende la idea? Entonces, Jesús pone en relieve estas personalidades. La personalidad la persona religiosa, legalista, que no hace las cosas de manera legítima. Es alguien que lo hace por interés, ya sea por un interés de dinero, por un interés de ganancia de dinero o por un interés de ganancia personal. Esta es la persona religiosa. Los religiosos generalmente lo que hacen es hacer las cosas para la propia satisfacción, sentirse mejores que los demás, sentirse que están en otro nivel espiritual. Y Jesús pone, ¿cómo? Mostrarse, por ejemplo, y Jesús pone esto en relieve. Y creo que llama a la iglesia también, a nosotros, como parte de la iglesia, a seguir el ejemplo de Jesús, a poner de nosotros lo que tengamos que poner para el bienestar común. Aunque esto a veces signifique, bueno, humillarme, servir al otro. Bueno, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y qué puede significar para cada uno de nosotros el dar la vida por las ovejas. Le están mostrando el bien y el mal. Donde el ladrón viene, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Yo soy el buen pastor va a su vida por las ovejas. La diferencia que hay, Sí, sí. otros huyen, matan, destruyen. Y yo doy la vida a mis ovejas. Este pasaje generalmente se lo compara a Jesús con el diablo, ¿no? El diablo que viene como león rugiente, viene a saquear el redil, viene a perseguir a las ovejas y a dedicarse a destruir, ¿no es cierto?
Pero uno de los grandes problemas que tiene o va a tener la iglesia primitiva es la de los falsos maestros. ¿Eh? Personas que parecían personas piadosas, pero que tenían enseñanzas retorcidas de la palabra, que torcían la palabra de Dios para adecuarlas a su propia vida. Y muchas de las cartas que se escriben del Nuevo Testamento van a tocar este tema de los falsos maestros, de los falsos pastores, de personas que solamente están persiguiendo y se están mostrando para ganancias personales, algunos de dinero, otros de prestigio, otros de santidad. Entonces, como iglesia hoy también tenemos que guardar esas formas y ver de qué manera podemos con nosotros, en nuestro ejemplo, con lo que hacemos, seguir el ejemplo de Jesús y no caer en perseguir o en hacer cosas por beneficio propio, porque también podemos caer en un legalismo cristiano. Es decir, bueno, yo me creo que soy mejor que alguien más porque voy a la iglesia o porque soy creyente. ¿Eh? Así que tenemos que tener también cuidado con eso. No te escuché nada. Ok, bueno, muchas gracias. Bien, ¿algún comentario más sobre este pasaje? ¿Alguna duda que quede? Comienza, en los últimos versículos, comienza a verse este dilema dentro del pueblo, que lo va escuchando a Jesús. eh, Cada vez se va a ir incrementando más la división entre el pueblo, entre aquellos que quieren prender a Jesús, encarcelarlo y después van a querer matarlo, y aquellos que comienzan a defenderlo. ¿Eh? Eh, Vemos una división muy, muy marcada a partir del versículo 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por causa de estas palabras, porque algunos veían en Jesús, en sus señales, en lo que él decía, señales de que era el verdadero Mesías, y otros veían que era un difamador, un blasfemador, que merecía el peor de los castigos. Esto lo vamos a ver muy marcado en todos los evangelios hasta pasada la última cena. Una vez que pasa la última cena, todo el pueblo se vuelve en contra de Jesús, aún sus propios seguidores vamos a ver que lo abandonan, y el pueblo reivindica a un abierto delincuente antes que salvar a Jesús. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero comienza a marcarse acá entonces una división un poquito más profunda dentro de los judíos por causa de las palabras, ya que Jesús abiertamente comenzaba a decir que él era igual a Dios o que era el Hijo de Dios o que era el enviado de Dios. ¿Eh? Eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en la lectura de los evangelios y sobre todo con un hecho que viene acá en Juan capítulo 11, que es la muerte de Lázaro, que va a sacudir al Sanedrín. Va a ser una discusión muy fuerte que van a tener la resurrección de Lázaro. ¿Alguna pregunta más sobre este tema? Si no, llegamos hasta acá. Bueno, llegamos hasta acá entonces hoy con el estudio. Muchas gracias a todos por participar.